Vamos a leerlo desde el verso 3 en adelante. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor en esta manera: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe. ¿Qué clase de fe? No fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. En este capítulo maravilloso que introduce la segunda carta que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, encontramos un par de joyas maravillosas, ¿no? Encontramos este texto que necesita mucho: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Le dice también, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Amor, poder y dominio propio. Y todas estas frases, estas joyas que nos deja el apóstol Pablo, las encontramos en el contexto de dos mujeres importantes que aparecen en este texto. Dos mujeres que Pablo las resalta por su nombre: Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo. Puede que nosotros no prediquemos mucho de Timoteo, predicamos de las cartas a Timoteo mucho, pero del personaje de Timoteo no hablamos mucho. Timoteo fue una persona importantísima en el ministerio de Pablo. Timoteo fue una persona que estuvo con Pablo, como lo vemos, en los tiempos difíciles. Timoteo fue un discípulo tan leal al apóstol Pablo que hoy en día en las iglesias, cuando usted va a formar un discípulo, en muchos lugares se les llaman el Timoteo. Uno de esos hombres que, a pesar de que no figuró mucho, fue clave en el desarrollo del ministerio de Pablo. Todos conocemos a una persona así, una persona que no figura mucho, una persona que no aparece enfrente, una persona que a lo mejor no es muy pública, pero sin la ayuda de esa persona la obra no hubiera sido tan efectiva como se logró hacer. Este personaje es introducido en el libro de los Hechos. Quiero que vayamos allá. Libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Vamos a leerlo del verso 1 en adelante. Mire lo que dice la descripción de Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, con respecto a la escena con Timoteo. Dice: después llegó a Derbe y llegó a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado ¿cómo se llamaba? ¿Hijo de quién? De una judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí encontramos ese momento en el que Pablo llega y encuentra, dice que Pablo averigua de quién es Timoteo. ¿Cómo es Timoteo? ¿Qué testimonio tiene Timoteo? Y lo que nos dice Lucas es que Timoteo tenía, ¿qué clase de testimonio tenía? ¿Qué dice el texto? Que era un hombre que tenía muy buen testimonio.
Era un hombre que de todas las personas que vio Pablo para que le acompañaran, estoy seguro que hubieran habido muchas personas dispuestas a decir: uy, Pablo, yo quiero viajar contigo, Pablo, yo quiero ir contigo. Es más, Bernabé se separa de Pablo porque él quería que su primo Juan Marcos volviera a ir a un segundo viaje, y Pablo le dijo: no, ya le dimos una oportunidad y él no hizo lo que yo esperaba de él, entonces mejor que se quede. Y a raíz de esto Bernabé se separa de Pablo porque muchos querían ir con esos viajes por la pasión, no por la fama, porque aquí no estamos hablando de los viajes que se iba en avión y se iba en el jet privado y se baja Pablo con su esquema de seguridad y que llegó el apóstol Pablo, la alfombra roja. No. El contexto era muy diferente. El contexto era que llegaban a una ciudad y empezaban a hablar con los judíos, y por lo general terminaba o con Pablo en la cárcel o con Pablo apedreado. Con alguna de las dos terminaba. Pero estas personas estaban tan apasionadas por el evangelio que decían: Pablo, como sea, queremos ir a llevar el evangelio a todo lugar. Y Timoteo estaba aquí presente, y Timoteo estaba aquí listo, quería ir con Pablo. Pablo hace lo que responsablemente una persona debe hacer antes de llevarse a alguien un viaje, y es averiguar qué clase de persona se va a ir conmigo. No es un viaje de paseo, no es un viaje para ir a hacer un sancocho en las playas del río Pance. Era un viaje para llevar el mensaje de la palabra, era un viaje para ministrar. Tenía que ser una persona de buen testimonio. Y Pablo encuentra que este hombre es un varón ¿de quién? De buen testimonio. Lo que me llama la atención es que Pablo, en el conocer de Timoteo, es más, hay una cercanía tan grande entre Pablo y Timoteo que algunos teólogos llegan a pensar que es posible que ellos hayan sido familiares, porque Listra, de donde es Timoteo, está muy cerca a Tarso, de donde era Pablo. No está escrito, no está dicho en ningún lado, no se sabe. Son de esas cosas que a lo mejor algún día en el cielo le diremos: ve, Pablo, ¿será que Timoteo era familiar tuyo o no? Y él nos dirá si sí o si no. Pero hay una cercanía, hay un lazo muy fuerte entre ellos dos. Y en ese lazo Pablo se da cuenta de la fuente de la fe de Timoteo. Pablo llega al fondo, Pablo averigua cómo es que este joven logra tener la clase de fe, cómo es que este joven logra tener el nivel de servicio que tiene, cómo es que este joven tiene esa pasión por las cosas de Dios, cómo, de dónde la sacó, de dónde aprendió él su fe, de dónde miró, dónde salió toda esta información. No la información de lo que Timoteo hablaba, sino una información mayor, que es la información de lo que Timoteo hacía. Y lo que descubre, lo que encuentra Pablo en su indagación, es que la fe de Timoteo proviene de dos personas. Primeramente, de Loida, su abuela. ¿Cuántas abuelas tenemos aquí? Levanten la mano. Loida, la abuela, la primera mencionada, dice que era una mujer de fe. Regresemos a Timoteo y miremos la descripción que da el apóstol Pablo de la fe de Timoteo con respecto a su abuela Loida. Dice: trayendo a la memoria la fe, primero, no fingida. ¿Qué clase de fe es? ¿Por qué sabía Pablo que la fe de Timoteo era una fe que no era fingida? Que quiero decirle que después de Listra y de Derbe, Pablo tuvo unos encontrones feos con los judíos. Pablo estuvo cerca a la muerte. Pablo estuvo cerca a muchas situaciones. ¿Y sabe qué? ¿Quién estaba al lado de Pablo? Timoteo. Y lo que descubre Pablo es que Timoteo nunca flaqueó en su fe, a pesar de que las cosas se pusieron difíciles. Y la segunda carta a Timoteo es una de las últimas cartas que escribe Pablo. Es uno de los últimos documentos que es de autoría del apóstol Pablo. Y Pablo ve que este muchacho, en las buenas, en las malas, en las difíciles y en las fáciles, en todas, ahí estuvo
pegado a la mano del Señor. ¿Por qué razón? Porque hubo una mujer llamada Loida que tuvo una fe que no era una fe que había sido fingida. ¿A qué fe está hablando? No está hablando a la fe que tenemos en la iglesia. No es a la fe que tenemos aquí en la iglesia, porque en la iglesia es fácil tener fe, ¿o no? ¿Cuántos creen que es fácil tener fe en la iglesia? Cualquiera tiene fe en la iglesia. Estamos rodeados de gente de fe, el pastor nos está hablando de la fe y todas las canciones hablan de la fe. Pues es fácil tener fe en la iglesia. Cuando es difícil tener fe, ¿sabes dónde? Fuera de la iglesia, en la casa, cuando hay problemas con el esposo, cuando hay problemas con el hijo. Es ahí donde se ve la verdadera prueba de la fe. Y la fe que Loida le enseña a su hija Eunice, que ese tuvo que haber sido el primer conducto, su hija, y su hija luego se lo pasa ¿a quién? A Timoteo. Es lo que nos expresa el texto. No era una fe fingida, no era una fe de decir gloria a Dios, aleluya, salir del culto a este hijo, lo ahorco, se me metió en el carro, pero ¿por qué? No, era una fe que así como era frente a los cristianos, también lo era, ¿sabe dónde? En su casa. Loida, una mujer de fe, de una fe no fingida, de una fe que reposó de su abuela Loida a su hija Eunice, y de su hija Eunice fue criada también en la fe, que ella le pasa también esa fe a su hijo llamado Timoteo. A pesar de haberse casado con un griego, a pesar de haber estado con una persona que no era practicante de la fe judía. ¿Cómo lo sabemos? Timoteo no estaba circuncidado. Si fuera el esposo de Eunice un hombre que practicaba la fe judía, el día octavo, como decía la ley, lo hubieran llevado al templo y lo hubieran circuncidado. Pero Pablo tiene que circuncidarlo. Entonces ahí nos damos cuenta en qué circunstancias estaba criando Eunice a Timoteo. Sin embargo, vemos de que la fe de una mujer prevaleció en su hijo. Hoy le quiero decir, madres de familia que están acá presentes, ustedes tienen un poder maravilloso, porque la fe que ustedes tienen y le demuestren a sus hijos puede ser la fe que pasará de generación en generación, y puede ser la fe verdadera que transforme una generación para ser una generación de bien. Mire lo que logró esta fe de Loida. Nunca me imagino que ella pensaría que miles o 1000 y algo años después estuviéramos en una ciudad lejana, Cali, Colombia, hablando de ellas dos todavía. ¿Sabe qué clase de fe es esa? Impresionante. Imagínese que sea el año 3000, casi 4000, y todavía estén hablando de la fe de ustedes. Poco hablan de la fe de los padres. Aquí Pablo está enfocándose en la fe que la mamá le pasó a su hija y que su hija le enseñó a su hijo Timoteo. ¿Qué clase de fe debemos tener en estos tiempos? ¿Qué clase de fe es la que nosotros debemos practicar? Y quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas. Capítulo 13. Me llama la atención este versículo. Lucas capítulo 13, verso 18. ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice la palabra de Dios. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Haga una pausa ahí. La gente sale a escuchar a Jesús. Jesús está a punto de dar una enseñanza y la gente está a la expectativa. Está con los oídos abiertos, con los ojos pendientes. ¿Qué nos va a enseñar el gran maestro? Y arranca Jesús diciendo: presten atención
¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo voy a comparar? ¿De qué analogía voy a hacer en este momento? ¿Qué parábola les voy a dar? ¿Qué elemento voy a utilizar para comparar el reino de quién? ¿El reino de quién? Verso 19, léalo en voz alta conmigo. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo ¿qué? Árbol grande, y las aves del cielo anidaron sus ramas. Tenemos la tendencia que cada vez que escuchamos mostaza, automáticamente lo conectamos ¿con qué? Con la fe, ¿no? Porque si tuvieres fe, como un grano de mostaza, entonces pensamos que aquí Jesús nos está hablando desde la fe, pero el texto claramente lo enmarca y dice: ¿a qué voy a comparar el reino de qué? De los cielos. Él no nos está hablando aquí, obviamente el reino de los cielos tiene que ver con la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero la analogía que está dando Jesús es completamente diferente al si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña: muévete, y se movería. Es completamente diferente. Tenemos que borrarnos por unos segundos esta imagen. Lo primero es que en el lenguaje que utiliza Lucas vamos a comprender que no existe solo una variedad de mostaza. ¿Sabían ustedes eso? Escuché esa reflexión esta semana. No existe solamente una variedad de mostaza, como no existe una variedad de tomate. ¿Cierto que no? Está el tomate Milán, está el tomate Chonto, bueno, hay cantidad de variedades de tomate. Y a medida que usted va a diferentes países, cada país tiene una variedad diferente de tomate. Tampoco hay una sola variedad de limón. El limón pajarito, el limón Tahití, el limón común. La importancia de las cosas pequeñas. Queremos son las cosas grandes. Yo quiero es una casa. Yo quiero es esto, yo quiero lo otro. Y queremos ver el reino de los cielos como el árbol gigante, pero Dios nos dice: no, el reino de los cielos es como ¿qué? Como un grano de mostaza. Y hoy, mis hermanos, Dios nos deja este enfoque para las mamás que todavía están en el proceso de criar a sus hijos, o para las abuelas que están ayudando en la crianza de sus nietos. El reino de los cielos, los cambios que suceden en la vida del ser humano, porque ¿para qué Jesús vino a implantar el reino de los cielos? Pregunta. ¿Para llenar bodegas? ¿Para hacer iglesias grandes? ¿Para qué vino Jesús a establecer el reino de los cielos? Para traer salvación, vida eterna y una transformación verdadera en el ser humano. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cómo se va a dar esa transformación verdadera? Por medio de los actos pequeños. ¿Qué clase de fe le estamos enseñando a la siguiente generación? ¿Qué clase de fe le estamos dejando nosotros a la siguiente, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y hace 8 días yo compartía algo y lo quiero reiterar el día de hoy. Y es que la situación que estamos viviendo nosotros como nación el día de hoy ha dejado en visto o ha dejado en evidencia la clase de fe que hemos enseñado nosotros las generaciones. Y nosotros tenemos que en este momento mirar lo que está pasando con nuestras juventudes y no señalar. Primero tenemos que orar, pero segundo tenemos que evaluar. ¿Cómo he hecho yo mi labor como padre? Y en el caso de hoy que celebramos a las madres, ¿cómo he hecho mi labor en mi fe? Que las generaciones están expresando su fe de la manera que la estamos viendo. Todos los pastores hemos ido a las calles, hemos hablado con los jóvenes de primera fila, hemos hablado con los jóvenes, hemos orado por ellos. ¿Y sabe qué sucede la mayoría de veces que oramos por ellos? Hay lágrimas en sus ojos. Hay unos que me dijo: yo quiero volver al camino. Hubo uno que nos encontramos con un domingo que hicimos la ronda. Oré por 2 de ellos y al rato llega otro muchacho pidiendo que oren por él, pero ya yo me había retirado y la que estaba ahí era la hermana Mili. Ella se acerca y ora por él y le dice: si yo salgo vivo de esta situación, yo voy a ir a la iglesia donde ustedes son.
Pregunta, es algo hermoso, ese acto es algo bonito, pero ¿sabe qué quiere decir esto? Que muchos de esos jóvenes eran de la iglesia. Y a muchos de esos jóvenes no les enseñamos la fe que Loida y Eunice sí le enseñaron a Timoteo. Tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que hacer algo mejor. Tenemos que reevaluar nuestra fe y cómo es nuestro comportamiento en las cosas pequeñas, no solamente en las cosas grandes. Y cuando te dicen, mire, te están llamando del banco, mamá, no digamos, no estoy. Cuelgue, dígale que número equivocado. Sino que usted conteste, asuma la responsabilidad y cancelemos lo que hay que cancelar. Si queremos ver un verdadero cambio en nuestra nación, tenemos que empezar por las acciones pequeñas, basadas en lo que nos dice la palabra, que es estableciendo el reino de los cielos como el granito de mostaza. He ahí el reto, iglesia, porque no todo este no es el fin de todo. Muchas personas están viendo esta situación como si ya no hubiera nada que hacer, como si ya no hubiera salida, como si ya no se pudo. Quiero decirle, sí se puede. Sí se puede. Y estamos en un momento clave donde, no sé si usted se ha dado cuenta, pero los ojos de nuestra nación están puestos en la iglesia. Y yo no puedo dar fe por lo que otras iglesias vayan a hacer. Espero que ojalá nos copien. Pero sí les invito a ustedes, madres, y por qué no, padres que están aquí presentes, a que hagamos la labor del reino de los cielos como el granito de mostaza, sembrando la palabra, sembrando esperanza, sembrando amor, haciendo actos pequeños que van a hacer grandes cambios en esta generación. Que cuando la gente nos vea afuera de la iglesia, puedan ver a Cristo, el carácter de Cristo, el reflejo de Cristo y el amor de Cristo en todos nosotros. Ya no vivo yo. Ahora, ¿quién es el que vive en mí? Si Cristo vive en mí, cuando salga, yo debo actuar como ¿quién? Como Cristo. ¿Debo vivir como quién? Como Cristo. Esa fue la fe que Loida le enseñó a Eunice. Esa fue la fe que Eunice le enseñó a Timoteo. Aprendamos, mejoremos. Y yo sé, mis hermanas, que con la fe que ustedes tienen, porque si algo he aprendido en este tiempo como pastor, es que la fe de una madre es impresionante. La fe de una mujer es impresionante. Y si ustedes se unen, doblamos rodilla, clamamos por nuestra nación y nos tomamos las riendas, la responsabilidad de decir, vamos a ser la generación de cambio, sé que Dios va a hacer algo grande y poderoso en nuestra nación. Sé que Dios va a hacer algo maravilloso en nuestra nación. Padre Celestial, bendigo, Señor, a la iglesia. Bendigo tu palabra. Bendigo, Señor, la reflexión, la exhortación que nos das. La invitación que nos das, Señor, a mirar qué clase de árboles hemos plantado. Lo que podemos ver, Señor, es que los árboles que se han plantado con otros principios que no son los tuyos. Y esto no es culpa de nadie más, sino es una responsabilidad que tenemos que asumirla. Porque como iglesia necesitamos, Señor, hacer una labor diferente. Tenemos que hacer las cosas mejor. En este día, Dios, te pido que nos des la sabiduría para comprender lo que realmente es el reino que debemos establecer como iglesia. Que podamos nosotros ir a sembrar esa semilla, ese grano de mostaza que, aunque parece insignificante, es el que crece y se convierte en un árbol gigante. Ayúdanos, Señor, a valorar las cosas que nosotros creemos que son insignificantes. Ayúdanos, oh Dios,
a poder hacer esos cambios desde esas pequeñas semillas que generarán un grande fruto en esta generación que tanto te necesita. Te pedimos perdón porque sabemos como iglesia que tenemos que hacer las cosas mejor. Sabemos que como padres tenemos que hacer las cosas mejor. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener, Señor, esa fe que tuvo Loida, la fe que tuvo Eunice, para levantar generaciones de siervos que ayudarán a la expansión de tu reino, Señor, en nuestro caso desde Cali, para las naciones de la tierra. Las naciones, Señor, llegaremos a ellas, eso lo sé, pero debemos empezar desde lo pequeño, desde las semillas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé que tú nos puedes dar la sabiduría que necesitamos en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, redarguye nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Danos las fuerzas para poder continuar en nuestra fe aún en las situaciones pequeñas, para poder avanzar en nuestra fe aún en las situaciones que parecen insignificantes. Dios Todopoderoso, te alabo, te exalto, te doy toda la gloria y toda la honra. Permanezca orando de donde usted está. Sé que el Espíritu de Dios hoy ha hablado a la iglesia, pero sé que hay mamás que han sido invitadas por primera vez o segunda vez y nunca han tenido la oportunidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. O es posible que hoy tengan la necesidad de reconciliarse con el Señor. Si lo quieres hacer, ese es el momento indicado para que tú te reconcilies con el Señor, para que tú te conectes con Dios. Si lo quieres hacer, ya sea que estés aquí en la iglesia o ya sea que estés virtualmente, cierra tus ojos y di conmigo: Padre Celestial, en este día reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti. Por eso hoy te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi ser. Cámbiame, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hay, denle el aplauso al Señor. Si hay alguien que hizo la oración por primera vez, que nunca la había hecho antes, hoy recibió a Cristo, se reconcilió con el Señor, levante su mano, extiéndala así de mano izquierda a derecha. Los que nos ven por internet me pueden escribir. Los que nunca habían hecho la oración y hoy la hicieron por primera vez, Dios te bendiga, bienvenida, gloria a Dios. Si hay un pastor que se pudiera acercar aquí a mi hermana y hablar con ella. Los que están en internet hicieron la oración por primera vez, en la parte de abajo hay un número de teléfono que me puedes escribir. Ese es el número que tengo aquí en mi mano. Me escribes: pastor, acabo de hacer la oración, necesito ayuda, por favor, necesito que ore por mí, y estaremos pendientes de ti en este día tan maravilloso. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta hora? Despedimos a nuestros hermanos que nos están viendo en línea desde Cali para las naciones de la tierra. Feliz Día de las Madres para todas. Mis hermanos, ven Tobías, ven mi hermana Francis, si pueden venir acá, vamos a orar por ustedes para enviarlos a este viaje misionero. Gloria a Dios. Recuerden, mis hermanos y mis hermanas, que esta semana
seguiremos saliendo a orar por nuestra ciudad, seguiremos saliendo a clamar. Por favor, contáctese con alguno de los pastores, saque de su tiempo. Nuestra ciudad necesita de la oración. Nuestra ciudad necesita de la oración. Nuestro país necesita de la oración. Sacrifiquemos de nuestro tiempo y vamos a orar por nuestra ciudad. Extienda sus manos hacia el frente. Padre Celestial, bendigo la vida de Tobías, la vida de mi hermano Franci. Señor, tú les has abierto la puerta para ir a Lima a predicar tu palabra, a hacer la obra misionera. Te pido, Señor, que los bendigas, que les lleves con bien y que les traigas con bien. Te doy gracias porque fuiste tú el que diste la provisión para que ellos pudieran hacer este viaje, y tú has continuado dando la provisión para todos lo que se ha logrado conseguir. Bendigo, Señor, a todas las manos generosas que han hecho parte, Señor, de este viaje. Multiplica toda semilla, úsalos con poder, que comunidades, que personas puedan llegar, Señor, a los pies de tu Hijo Jesucristo por el poder de tu Espíritu Santo que está en ellos. Yo los bendigo y los enviamos, Señor, bajo tu bendición y bajo nuestra cobertura y la cobertura tuya, Padre Celestial. Guárdales, protégeles, Señor. Ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Van bajo tu cobertura y el reino de las tinieblas temblará, porque hay siervos que están dispuestos a hacer la obra que les has encomendado hacer. En el nombre maravilloso de Jesús, amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Feliz viaje. Valientes. Vamos a salir en orden. Los que están en la sección de la parte de acá izquierda pueden salir primero. Por favor, permanezcan en sus lugares. Vamos a salir en orden. Permanezcan en sus lugares, por favor. Vamos a salir.